Bienvenidos todas y todas nuevamente a nuestra clase magistral Geografía e Historia de Nicaragua. En esta ocasión desarrollaremos la siguiente temática: gestión de riesgo en Nicaragua. En la magistral pasada abordamos los fenómenos naturales que ocurren en nuestro país. Es importante tener presente que en el territorio nicaragüense es susceptible a afectaciones por su ubicación geográfica, así como por estar expuesto a los efectos de la zona de convergencia intertropical, convirtiéndolo en un país altamente vulnerable en cualquier época del año. Los temas a desarrollar en la magistral son: antecedentes de los desastres de mayor impacto en Nicaragua, componentes de riesgo, principales acciones de prevención y resiliencia ante desastres a nivel de Estado, la comunidad y la familia. Los objetivos de este tema son: conocer los conceptos asociados a la gestión de riesgo, manejar los aspectos relacionados con la gestión de riesgo de cara a la prevención de desastres en Nicaragua, participar de manera activa en las distintas acciones enfocadas en la gestión de riesgo. Antes de empezar a estudiar los conceptos básicos sobre gestión de riesgo, es importante tener una visión general de los acontecimientos mundiales y nacionales que han sido catalogados como desastres y analizar por qué ocurrieron, cuáles fueron las consecuencias, valorar la respuesta de las autoridades y población ante los mismos, pero en especial, cómo puedo evitar estas catástrofes. De esta forma se logrará comprender la importancia de la gestión de riesgo en la formación ciudadana y profesional en Nicaragua. Nuestro país no es ajeno a las situaciones antes mencionadas y ha experimentado de forma recurrente el impacto de fenómenos naturales que han resultado en desastres de gran magnitud, dejando tras su paso caos, pérdidas materiales y humanas. Con esto se confirma que la población nicaragüense convive en un escenario dinámico de múltiples amenazas que puede ocurrir en cualquier momento y de forma simultánea, e incrementar el nivel de riesgo. Por ejemplo, una lluvia torrencial en la parte alta de un río puede generar una crecida en el río principal, generando una inundación, la cual puede provocar daños a las áreas pobladas cerca del mismo. De todos los eventos mostrados en la tabla anterior, el huracán Mitch ha sido el suceso reciente más devastador, ocasionando un total de 2.515 muertos, 885 desaparecidos, 867.752 damnificados y más de 36.368 viviendas afectadas solo en Nicaragua, representando la catástrofe natural de mayor impacto ecológico, económico y social de la historia nicaragüense. Según el informe de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, referente al impacto económico, es importante mencionar que este afectó un 40% del Producto Interno Bruto del país, provocando un estancamiento en la economía nacional y retrasos considerables en el desarrollo del país. Los daños a la infraestructura, a la producción agropecuaria e industrial, al medio ambiente y sobre todo a la población, habían sobrepasado las peores previsiones de la catástrofe. Para introducirnos al estudio de la gestión de riesgo, es necesario conocer los componentes de riesgo. El primer término a tener presente para conocer sobre la gestión de riesgo es la amenaza, que se refiere a un evento físico potencialmente perjudicial, fenómeno o una actividad humana que pueda causar la muerte o lesiones, daños materiales, interrupción de la actividad social y económica o degradación ambiental. Esta se caracteriza por tener una intensidad y una probabilidad de ocurrencia. Las amenazas pueden ser naturales, que tienen su origen en la dinámica propia de la Tierra, como huracanes, terremotos y tsunamis; antrópicas, que se atribuye a las actividades productivas que puede generar contaminación ambiental; y socionaturales, que son producto de la dinámica de la naturaleza, pero en su ocurrencia se puede agudizar con la acción humana.
como por ejemplo tenemos la deforestación en zonas de alta pendiente podría provocar un derrumbe. La multiamenaza es la combinación de dos o más amenazas en un territorio, habitado por una comunidad vulnerable. Las amenazas pueden manifestarse de manera aislada, simultánea o por reacción en cadena, lo que puede producir un suceso generador de un desastre. El riesgo a los desastres amenaza el desarrollo humano y económico y se potencia más con la contaminación ambiental que ha producido el cambio climático global, que los convierte en multiamenaza. El dato más relevante es que los desastres desplazaron hasta ahora a más personas en el mundo que las guerras. Por ejemplo, el terremoto en la ciudad de Managua en 1972 provocó desplazamientos de la población sobreviviente hacia distintos departamentos del país. Las posibilidades de controlar las amenazas son remotas, salvo en el campo de la predicción de los desastres. Por lo tanto, la única manera de poder reducir las posibilidades de ocurrencia de desastres es actuar sobre la vulnerabilidad. Sin embargo, no es suficiente actuar sobre los rasgos exteriores físicos de la vulnerabilidad en un momento dado. Si no actuamos sobre la causa de la vulnerabilidad, nuestro esfuerzo tendrá un éxito muy limitado. A nivel mundial, Nicaragua es en la actualidad uno de los países de Centroamérica con mayor vulnerabilidad ante los fenómenos naturales. En la imagen se puede apreciar que ocupamos la posición 14 de riesgo. Para poder actuar sobre la vulnerabilidad, es preciso entender que la mayor parte del proceso de urbanización y construcción de nuestro país se da a través de las acciones que realiza la gente misma, al margen de cualquier norma oficial. En lo anterior, se abordó la amenaza como uno de los componentes de riesgo que tiene probabilidad de ocurrir independientemente de las características de la comunidad. Sin embargo, en el caso que una amenaza se concrete, esas características socioeconómicas, ambientales, culturales, políticas, determinarán el impacto que estas amenazas tendrán en la población. A estas particularidades internas de la comunidad o país, y a ello se le conoce como vulnerabilidad y corresponde al otro elemento de riesgo. La vulnerabilidad varía de una comunidad a otra y es fundamental para definir si hay riesgo o no ante un fenómeno natural, socionatural o antropogénico identificados. ¿Cuáles son los factores que nos hacen vulnerables ante los fenómenos naturales? Podemos mencionar los siguientes factores de vulnerabilidad, como los físicos, que incluyen la ubicación de los asentamientos humanos, las calidades de los materiales o condiciones técnicas con que se construyen las viviendas, edificios, carreteras, instalaciones eléctricas, sistemas de agua, entre otros. Ejemplo de la vulnerabilidad física son la construcción de viviendas en la orilla de cauces, cuencas de ríos, costas de lagos, carreteras, laderas de montañas o suelos inestables. Hacen que sus pobladores sean altamente vulnerables a las lluvias intensas, crecidas de ríos y lagos, accidentes de tránsito y derrumbes respectivamente. Los factores de la vulnerabilidad ambiental se relacionan con la forma en que la comunidad determinada utiliza los elementos de su entorno, debilitándose a sí misma y debilitando a los ecosistemas que le sustentan en su capacidad para tolerar los fenómenos de la naturaleza. Ejemplo, la deforestación deja expuestos los suelos frente a las lluvias, dejándolos más vulnerables a la erosión, deslizamiento, derrumbes, torbellinos, secado de fuentes de agua, más emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Los factores de vulnerabilidad económica son la falta de recursos económicos de los miembros de una comunidad que los obliga, por ejemplo, a invadir zonas de riesgo o a construir sin la técnica y los materiales adecuados, así como la mala utilización de los recursos disponibles. Ejemplo,
Las familias sin ingresos económicos o reservas de dinero o sin condiciones para trabajar están más amenazadas por el hambre y las enfermedades comunes que las familias con una economía estable. Los factores de vulnerabilidad social comprenden el conjunto de relaciones, comportamientos, creencias, formas de organización institucional y comunitaria y manera de actuar de las personas y las comunidades. Nicaragua es un país altamente vulnerable a los fenómenos naturales. Aunque históricamente ha dejado muchas pérdidas humanas, no se ha creado una conciencia de prevención en la sociedad nicaragüense. En la actualidad, el gobierno central y el gobierno municipal han tomado acciones para mantener a la población informada y organizada para prevenir desastres. El riesgo es la probabilidad de consecuencias perjudiciales o pérdidas esperadas, muertes, lesiones, propiedad, medios de subsistencia, interrupción de actividades económicas o deterioro ambiental, resultado de interacciones entre amenazas naturales o antrópicas y condiciones de la vulnerabilidad. El riesgo se expresa de la siguiente manera: amenaza más vulnerabilidad, resulta el riesgo. Por ejemplo, se puede observar en las imágenes que la ciudad de Managua se ubica en la zona baja de la cuenca del lago de Managua. Por lo tanto, existe amenaza en temporada de lluvias frecuentemente, aumentando la probabilidad de riesgo a deslizamientos e inundaciones. El desastre es la interrupción del funcionamiento de una comunidad o sociedad que causa pérdidas humanas o importantes pérdidas materiales, económicas o ambientales que exceden a la capacidad de la comunidad afectada para hacer frente a la situación, utilizando sus propios recursos y medios. Los desastres no son los fenómenos naturales. Estos solamente se convierten en uno de los elementos de riesgo, amenaza, cuando pueden ser perjudiciales para una comunidad. Los desastres no son repentinos, son construidos de forma progresiva por la comunidad y población, quienes van creando asentamientos espontáneos en zonas de riesgo, como orillas de ríos y laderas de montañas o volcanes. Cuando se deforestan zonas montañosas, se crean las condiciones para inestabilidad de laderas o procesos erosivos. Cuando se hace mal manejo de cuencas hidrográficas, ocasionando problemas de inundación en las zonas bajas. Cuando no se respetan las leyes de ordenamiento territorial o cuando no existe suficiente organización comunitaria para enfrentar los desastres. Gestión de riesgo para la reducción de desastres y su importancia. Los invitamos a observar el siguiente video en el área de recursos de aprendizaje. ¿Qué es la gestión de riesgo? La gestión de riesgo es el proceso de decisión, planificación que permite analizar nuestro entorno, tomar de manera consciente decisiones y desarrollar una propuesta de intervención concertada tendiente a prevenir, mitigar o reducir los riesgos existentes y en esa medida encaminar nuestras comunidades y municipios hacia el desarrollo sostenible. Para comprender el proceso de los desastres y cómo gestionar los riesgos, es importante analizar el ciclo de los desastres, que comprende 3 etapas: antes, durante y después. En la etapa del antes es cuando la gestión de riesgo tiene mayor peso, porque trata de reducir al mínimo los daños y las pérdidas por un posible desastre y a la vez estar fortalecidos y capacitados para una recuperación rápida después del impacto del fenómeno en la comunidad, ciudad o país. Si bien es cierto que en el año 1998 se promulgó la Ley 337 o Ley Creadora del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastres, SINAPRED, es en el año 2007, con el gobierno sandinista que dirige el presidente Daniel Ortega Saavedra, que se comienza a promover, practicar e impulsar políticas que den forma a un sistema
que da protagonismo a las familias para aprender a protegerse y promover la vida ante los fenómenos naturales. En la Ley 337 se establecieron 3 niveles de alerta relacionados con la magnitud que tiene el fenómeno y su evolución. El significado de estos niveles debe ser conocido por todos los nicaragüenses, de tal manera que al momento de un evento adverso puedan adoptar las medidas necesarias según la alerta decretada por las autoridades municipales o el presidente. En el artículo 2, numeral 9 de la Ley 337, dispone que es responsabilidad del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres presentar observancia y cuidado al efectivo cumplimiento de las medidas previstas, sin que esto represente poner en riesgo los derechos y garantías de la ciudadanía. Se encuentran los comités del Sistema Nacional en el territorio. Estos pueden ser regionales, departamentales y municipales, los cuales trabajan en función de planificar, organizar y coordinar las acciones para prevenir y enfrentar cualquier desastre. Ante los diferentes desastres que han ocurrido en nuestro país, ¿qué tan preparada se encontraba la población en Nicaragua? ¿Cuáles son las medidas de seguridad que debemos tener en algunos casos? Observemos el siguiente video en el área de recursos de aprendizaje para conocer algunas acciones para reducir el riesgo a desastres. Se concluye que el riesgo y su nivel dependerán del tipo de amenaza y factores de vulnerabilidad que expongan al territorio y población en riesgo. En el caso de Nicaragua, presenta multiamenazas, presenta muchos factores que la hacen vulnerable. Sin embargo, se realizan acciones encaminadas a fortalecer las medidas de prevención y mitigación en el país. La gestión de riesgo es importante porque permite la planificación en materia de prevención ante desastres. Ha sido un placer poder contar con su atención. Nos vemos la próxima semana.